Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a un sexto capítulo de estos encuentros imperfectos. Mi nombre es Connie Aitken y estoy muy contenta de recibirlos nuevamente acá en este formato más íntimo, en donde estamos solamente la Dani y yo, y donde podemos hablar de temas que realmente nos apasionan. Recuerden que si a ustedes les gustaría trabajar o escuchar algún tema, por supuesto que nos pueden escribir eso también en los comentarios. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que va a calar profundo, porque es un tema súper íntimo y tiene que ver con hacer las paces con mi historia familiar y cómo eso también repercute en la mujer, en la madre que soy el día de hoy. Pero antes, bienvenida mi querida Dani. Gracias, mi Corne. Bueno, yo estaba súper nerviosa. Estaba así como, ¿hasta dónde les puedo contar? ¿Cuáles de mis traumas puedo exponer públicamente? Pero creo que es un tema súper importante y nace justamente de este espacio en el que como que nuestros hijos son un espejo, ¿no? Mm, mm. Entonces, habían cosas que seguramente estaban como muy guardadas y a partir de que te conviertes en mamá, comienzas a sacar estas cosas que pueden partir de, ouch, esto hacía mi mamá, o esto me decía mi papá y como que no era consciente de cuánto me llegó de esto. Entonces, como justo eso, como de verdad estamos haciendo las paces con esa historia familiar y por qué también es importante eso. Sí, yo quiero partir como diciendo que algo que me decía mi mamá mucho, es como que, y yo lo encontraba como una frase y decía, pero ¿por qué me dice eso? O ¿por qué todas las mamás dicen eso? Que es como, no lo vas a entender sino hasta que seas mamá. Y yo creo que cuando, al menos me pasaba a mí, cuando yo no era mamá, yo también veía las cosas como muy, no sé si es fácil, pero nada te prepara para lo que realmente significa ser mamá, con lo bueno, que tiene que ser increíble, pero también con la sombra. Entonces, para mí no ha habido proceso más revelador o que me encuentre con mis sombras o las cosas que yo quizás no tengo resueltas que la maternidad. Y yo también creo que ya algo lo leía la otra vez, no me acuerdo quién le decía a algún psicólogo, como de que efectivamente hay una, no sé si necesidad, a mí me encanta esta palabra sanar, pero también siento que últimamente puede verse como otra obligación más, que tienes que Mm, sanar tu historia familiar, pero también creo que a mí me gusta mucho más lo que hablamos como el título de este encuentro, de hacer las paces, porque a veces el proceso de sanar, primero que puede ser mucho más largo, pero también puede ser que eso te lo vayas viendo en la medida que avanza tu maternidad. Entonces, yo creo que también nuestros papás, primero fueron papás en una época en que no había toda la información que hay ahora, en donde quizás era como, no sé, más intuitivo y por lo tanto cometías errores pero no te lo cuestionabas o no, o quizás no había esa posibilidad de pedir perdón o decir, pucha, la embarré. Y yo siento que hoy yo miro también como con más compasión eso. Yo al principio también puedo ser como mucho más dura, más taxativa de por qué hicieron esto, qué sé yo, pero también mirando como, bueno, soy la persona que soy gracias y por eso, pero también creo que también nuestros papás hicieron lo que mejor pudieron con las herramientas que tuvieron. Entonces, como que yo también creo que es importante no solo también conversar estos temas, porque a veces es lo más difícil es como rasquetear y tener, si tenemos la suerte, el privilegio de tener a nuestros papás vivos, como rasquetear y poder hablar eso. Porque yo creo que lo peor que nos puede pasar es como que quizás ya no estén y no haberlo arreglado. Y en el caso que hay alguna pues, quizás auditora que está escuchando y que tiene quizás a su papá o su mamá que ya falleció, cómo buscar la manera también de yo sanar con eso, que yo poder hacer las paces y decir, mira, quizás no le pude decir en vida lo que le quería decir, pero no sé, lo escribo, le hago una carta, porque yo creo que es re importante, Dani, poder mirar también con compasión y como con ternura ese mismo proceso que nuestros papás vivieron al momento de criarnos. sí, yo creo que también a mí me ha ayudado mucho. Creo que cada familia es distinta, creo que Mm, todas las mm, familias tienen problemas, eh, todas las familias tienen historias, tienen secretos. En mi caso, si algo puedo contar en lo personal, es que yo creo que la mayoría de problemáticas que hubo en mi familia no fueron tan escondidas, por así mm, decirlo. mm. Entonces, si bien pueden generar un malestar, yo era, pues, era visible lo que pasaba. Hay otras familias en las que se ocultan mucho las cosas, ¿no? Mm, mm. Y yo creo, por ejemplo, en la familia de mi esposo fue muy así, o sea, hay cosas que nunca sabrás y que te enterarás. La mamá de mi esposo falleció hace ya casi 10 años y se fue con un montón de cosas que nunca sabremos. Entonces creo que también en la adultez, como que ahora yo estoy justo en esa etapa de decir como, wow, lo que tú dices, yo tengo a mis papás.
Hay veces que de pronto me tocaría portarme más duro y sentarme y decirle, no, papá, necesito que me expliques qué pasó aquí. O sea, yo tengo este sentimiento de esto y yo estoy replicando de esta manera con mi hijo y tengo ese espacio todavía de tenerlo a él o a mi mamá en vida y poder hablar de esto. Pero cuando no hay, creo que también hay otras maneras como de sanar, pero también, y creo que esto es súper importante, tampoco creo que es una cuestión de romantizar. Porque hay muchas veces que esta frase de que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, a mí me causa conflicto. Dale, No, me gusta. ¿Por qué? no estoy en contra totalmente, porque creo que sí hay que ver con compasión las cosas, pero sí hay en muchos tipos de paternidad, sí hay cosas que para mí son inaceptables y que siguen siendo inaceptables hasta hoy. O sea, ya estoy hablando de casos súper extremos, o sea, de golpes, de abandonos, sí. O sea, hay cosas que por más de que yo entiendo que la persona en ese momento no se encontraba emocionalmente tan estable, o que estaban pasando muchas cosas, nunca va a ser una justificación para que tú agredas a un niño o a una niña. Entonces, ahí es cuando a mí me entra este conflicto de decir, ok, digamos que pasó esto y llego a mi adultez, tampoco puedes pasar la vida entera diciendo, es que a mí mi papá me abandonó, es que se fue con otra persona y nos dejó a todos, o a mí mi mamá me hacía esto y me hacía el otro, y entonces yo nunca voy a perdonar, pero no por ellos. Yo creo que es como por uno, es decir, ok, ya pasó, me dolió, me generó todo esto en la vida, todos estos dolores, estos traumas, estas reacciones, pero llega un punto en el que o aceptas o te hundes. Sí, a mí me encanta lo que tú traes y yo creo que es como tiene que ver con la vida adulta. O sea, no puedes pasar toda la vida porque puede que, por ejemplo, estudiaste una carrera que no querías porque tus papás te presionaron, o puede que hayas vivido una infancia, no sé, muy difícil, o puede que hayas tenido una relación muy conflictiva. Y yo creo que eso no se puede borrar, porque yo creo que no es olvidar, es hacernos cargo y ver cómo lo puedo nuevamente, esto como hacer las paces y sanar, pero adultamente. O sea, yo creo que una de las cosas que a mí más me gusta y que me ha gustado de la maternidad es que por primera vez yo me he hecho un proceso de terapia desde que soy mamá, porque muchas cosas yo lo vi reflejado en mi maternidad y como decir, no, es que esto lo estoy repitiendo o esto estoy siendo alguien que no me gustaría ser o por ejemplo, voy a contar algo, yo creo que me pasó, y lo trabajo así día a día, como de que siempre le he tratado de mostrar a mis hijas, más allá de que yo trabaje en emociones, y a veces uno trabaja en algo justamente para poder o trabajarlo más o que te lo refleje, pero trato como, me cuesta mucho ver a mi hija sufrir, ¿ya? Y que se frustren, y que lo pasen mal, y que lloren, y cuando yo miro mi historia familiar, claro, en momentos muy, muy difíciles yo tengo la mirada de una mamá muy fuerte, ya a pesar de que ella es muy tierna y todo, como una mamá que se dijo a sí misma, yo no voy a llorar nunca más. Entonces cuando yo miro eso y digo, es que yo a mi hija le estoy tratando a veces de pintar como un mundo de conitos y de hermosa y todo, pero como que por dónde está la posibilidad de que ellas pasen por la tristeza, que ellas se frustren, de que a ellas no les resulten las cosas. Entonces ha sido un súper, súper aprendizaje para mí, como de sostener estas dificultades, sostener estos momentos malos, y que van a venir muchos más porque son chiquititas. O sea, estoy hablando como en momentos difíciles de la infancia, ni quiero imaginar la adolescencia que también tiene otros retos, pero creo que ahí yo me puedo mirar y decir, claro, es que a lo mejor la tristeza en mi casa quizás no tenía un lugar, por lo tanto yo quizás con ellas tampoco le estoy dando ese lugar, y más aún ahora mi desafío grande, grande con ella es como que si están frustradas, te acompaño a que estés frustrada, pero no voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, hace un tiempo la Rafa quería invitar a un playdate a unas amigas y era un viernes. Y el tipo, el jueves, en la noche, me llama la mamá, con tuve un problema logístico, no voy a poder llevar a las niñas mañana, tenemos que suspender. Bueno, y la Rafa me escucha y se pone a llorar. Y yo lo primero que agarro y digo, no, no, pero llamemos a la otra amiguita tal. Como falleció el perro, entonces te compro otro o te adopto otro. Entonces yo en ese rato, porque es algo que con el Leo lo hemos conversado y es un trabajo como diario donde él me está espejeando, me dijo, a ver, espera un poco. Entonces como me miró y fue como, no, tienes que dejarlas atravesar porque esto es, ya la amiguita no pudo, pero no se soluciona buscando la otra amiguita. O sea, se va a aburrir, sí, qué pena, pero en la vida le va a pasar esas cosas. Entonces, en ese rato respiré, me acompañó, estuvimos los cuatro y le dije, mi amor, no te puedo invitar a otra amiga porque partías tarde, ya no puedo gestionar, y también porque a veces en la vida los planes
no van a pasar como queremos. Entonces, yo ahí noto mucho como de esta necesidad mía de que no sufran, de que lo pasen bien, de que estén como en la alegría, ¿ya? Pero ocultando otras emociones y creo que tiene que ver mucho quizás con lo que yo viví cuando era chica. Uy, qué duro. Sí, Ujú. yo creo que a mí me pasa algo muy similar, pero desde otro espacio. Yo ahorita, y justo hablabas y se me venía, porque aparte eso también es súper importante, que no siempre somos conscientes de eso. Por supuesto. Y algo que a mí me gusta mucho de maternidades y que obviamente la maternidad también te junta con más mamás, Mm, es que puedes como ir, justo en la historia de la Cone, como me vi reflejada en ciertos aspectos. A mí me pasa con el EMI el tema de la frustración, o más que la frustración, como este dolor, que mm, no puedo, me parte el alma. O sea, de verdad a mí ya va a llorar, me duele así intensamente verle a mi hijo sufrir, porque yo siento que yo, tal vez no en mi niñez, pero sí en mi adolescencia, sufrí tanto por muchas cosas que no quiero que mi hijo viva lo mismo. mm, Y como que inconscientemente luchas con todas tus fuerzas para que en serio él no repita esas cosas. mm. Y ahí viene algo que de pronto no está tan bien, y es que la vida es así, o sea, y pasa, y muchas veces yo me veo dejando de hacer cosas para mí o tomando decisiones para mí como Dani, porque no quiero verle sufrir a mi hijo. Y no sé qué también esté eso. Es que yo creo que primero lo hacemos desde el amor más profundo, o sea, yo creo que este programa justo también nosotras nunca queremos juzgar en este encuentro de imperfectos porque estamos abriendo nuestro corazón a cosas que a lo mejor son dolorosas, entonces yo creo que primero nace desde nuestro amor más profundo, nadie va a querer ver a su hijo sufrir, por supuesto, pero yo creo que tiene mucho que ver también con decir a lo mejor en mi infancia, quizás lo pasé mal, entonces no quiero que él repita, ya, pero yo creo que nunca vamos a poder como armarle como ese colchoncito, ¿no? Para que, obviamente, no estoy hablando de no hacerle una infancia lo más plena y en bienestar posible, pero el bienestar y la plenitud pasa por también pasar por estas otras, ¿cómo se llama? Por todas estas emociones. Entonces, no es que el bienestar o la plenitud siempre sea estar contento, o sea, como, y te lo traigo acá porque yo creo que por ejemplo, yo veo en mí, hay mucho del hacer, yo siempre hago, estoy así como haciendo actividades, como hay, ¿qué me pasa a mí cuando me conecto con la presencia, o con el ocio, o con el aburrimiento? Y yo recuerdo, por ejemplo, mi infancia, en donde en los momentos de aburrimiento eran los más increíbles porque con mis hermanos grabábamos videos, hacíamos juegos, o sea, creo que el momento de aburrimiento mucho forjó la persona creativa que yo soy gracias a esos espacios. Pero, ¿qué pasa cuando acá, por ejemplo, yo a mi hija a veces siempre le tengo actividad o siempre le tengo panorama, porque como, ¿qué pasa con el estar? Como con el... Entonces, nos pasó hace un par de semanas que vino mi tía y vino con un virus de no sé dónde y estuvimos en la casa una semana encerrados porque no podíamos salir y me conectó con algo que era muy de mi infancia. En mi familia en Chile se hacen panqueques, que no son los pancakes gordos, son como panqueques, como crepes, con Ya. manjar. Eso era típico de mi casa. Y mi tía dijo, les quiero hacer pancakes con manjar a tu hija, a mi sobrina nieta. Estuvimos 2 tardes, mi tía haciendo pancakes con manjar, la tele prendida, una película cerrado porque llovió ese fin de semana. Y como que yo terminó y le dije a Leo, oye, esto me conectó tanto con mi infancia y yo no lo hago mucho acá porque, no porque no sepa hacer panqueques, porque estoy siempre naciendo en otras cosas, pero mi tía me vino a mostrar algo tan básico y tan esencial como estar un sábado y un domingo en la casa haciendo panqueques, que fue por el resfrío, o sea, si quizás no hubiera estado este resfrío, yo me las llevo para Mindo y tal, pero como que creo que también la oportunidad de mirar y como frenar un ratito también es un tremendo regalo. Sí, y que también Mm, esas son las cosas lindas de, como que también tuvimos en nuestra infancia. O sí, sea, hay veces que sí. tristemente lo malo es lo que te deja trauma. Mm, Entonces, tristemente es lo que hay veces que uno recuerda, pero yo también creo que dentro de eso que les decía, como mi adolescencia fue dura, también tuve momentos súper lindos. También tuve cosas que yo replico con el José Emiliano, como que son tonteras, o sea, como no almorzar un sábado para ir a las 2 de la tarde o a las 3 al cine y comer todo lo que nos dé la gana en el cine. Que claro. eso es algo muy de mi mami, por ejemplo. Eso hacíamos con mi mamá un sábado, un domingo, y yo ahora lo estoy replicando con el Emi, y que son espacios que, como tú dices, son de estar, son historias que se van a quedar, eh,
o tradiciones que se van a quedar en nuestra memoria y en la memoria de nuestros hijos. Pero también siento que es como muy importante en algún punto, no sé si la palabra, a mí me pasaba mucho ya en mi adultez, que me hablaba mucho de perdonar. Mi papá me decía, no, pero tienes que perdonar, tú tienes que perdonar, tú tienes que perdonar. Y esa palabra perdonar, y decía, ok, pero ¿qué es perdonar? Porque Mm, también creo que depende mucho lo que decía hace un rato, el contexto de lo que hayas vivido y que hay veces que son cosas que ni siquiera nos estamos imaginando aquí, que son muy duras y no puedes decirle a una persona, no, perdona. es que perdona, porque es que si no Mm, nunca te vas a mm, liberar de eso. Yo entendí que hay veces que el perdonar no necesariamente, y esto para mí es súper importante, no es necesariamente ir donde la persona y decir, mm. te perdono y volvemos a tener un vínculo y nos vamos a llevar A lo maravillosamente mejor no bien. vuelves a tener ese No, vínculo. a la final, y capaz que lo mejor es que no vuelvas a tener ese vínculo. Pero creo que el perdonar es como el perdonarnos nosotros mismos, es como soltar ese dolor y no es que no te importe, sino decir como, ok, me pasó esto, eh, entre comillas, le perdono a esta persona porque yo creo que vivir con el rencor es muy duro. Mm, Y vivir con el rencor se va a ver reflejado en nuestras actitudes con nuestros hijos, porque no queremos sanar, porque no queremos como soltar de alguna manera eso, se va a ver reflejado en que mañana seamos como mucho más controladoras con nuestros hijos, o que a mí me ha pasado algunas veces, o sea, yo sí me he encontrado alzando la voz feo, mm. porque pierdo la cabeza, porque soy de pronto una persona que no, aparte que yo digo que mi hijo me vino a hacer pagar todo lo que yo hice en la adolescencia, porque tiene una energía que ya, o sea, ya de verdad nadie aguanta. Y el otro día justo vi un meme, una historia, algo que decía como agradece tener un hijo inquieto porque te vino a mover toda la estructura. Y el Emmy para mí fue eso, Mm, pero en buen sentido. Entonces digo, qué lindo cuando él se enferma y le veo así botadito, ahora que nos fuimos a Cali, se enfermó 2 días y estaba botadito en la cama con fiebre y tan bajón y no quería hacer nada. Y luego volvió el Emi y yo decía, wow, qué lindo poder amar esta hiperactividad no esta intensidad. diagnosticada, No, ¿no? no, no, Pero claro. esta intensidad de él, porque también me veo reflejada en su intensidad. Y la herramienta que yo tengo ahora, después de haber intentado sanar, es no juzgar esa intensidad, sino adaptarla como algo esencial de mi hijo y algo que a mí también me nutre el alma. Entonces, como ir cambiando, decir, ok, capaz a mis papás les jodía la intensidad de la Dani, porque yo era así todo lo que te puedas imaginar. Entonces, ahora es como, chévere, mi hijo es intenso, ¿cómo yo puedo acompañar esa intensidad sin caer en los mismos errores? Eso también es súper importante. Es como, no siempre es repetir las cosas, sino soy consciente de lo que pasó, como yo puedo hacerlo diferente. Sí, y yo creo que tiene también mucho que ver con poder mirar, poder observar y también yo creo que nos vamos a ver súper reflejados en un montón de cosas de nuestros hijos. Mm. Y también ahí es como decir, uy, yo hacía eso. O sea, como, y también mirar y decir como, no es nada personal, o sea, esta guagua tiene este temperamento, aprende cosas de ti, aprende cosas de tu propio como relacionamiento y todo, pero cuando las ves y yo digo como, por ejemplo, no sé, yo toda la vida he sido súper sentida, así como no me invitas y yo lo tomo así como personal y siento que no me quieres y no sé qué. Churra, y mi hijas tienen a veces es como bien parecidos esas actitudes y cuando yo miro digo, ahí estoy yo. Ahí estoy yo y también es como hacer las paces con la niña que fui, con la niña que hay todavía dentro, porque miro y digo, es que no lo están haciendo porque me quieren molestar, es que de verdad hay algo en ellas que y yo trato como de descomplicarle, decirle, no, no pasa nada. O por ejemplo, el otro día me dio mucha risa, pero yo cuando chica, por ejemplo, me llamaban y bueno, no me acuerdo, mi hermana me dice, pero yo tengo esta como sensación de que, no sé, Cone, y yo hacía como que no escuchaba, y, perdón. Bueno, y mi guaguita hace lo mismo, y yo me muero de la ira y digo como, pero sí, yo hacía lo mismo, y la miro, pero también hago las paces porque digo, de verdad, no está tratando de molestarme. Yo cuando era chica no trataba de molestar. No sé por qué lo hacía, pero creo que en eso también es como mirar qué cosas nos puede mostrar, qué cosas no nos hacen sentido, qué cosas podemos como acompañar y modelar, pero también saber que nuestros hijos vienen con ese temperamento que es propio de ellos y que nosotros también tenemos en el camino a la maternidad la posibilidad de cómo sanar y hacer las paces y también incluso a veces no volver a vincularnos con esa persona, pero estar tranquilas, porque yo concuerdo contigo, creo que lo peor es como vivir con ese Mm. resentimiento, no repararlo, porque tarde o temprano
vamos a cobrarles esa cuenta a nuestros hijos. Y también sabes que parte de esto de vernos reflejados en nuestros hijos es justo ese momento en el que tú te das cuenta que tienes que sanar. Totalmente. Me pasó ayer algo, esto es de mi esposo. El José es un excelente ser humano, pero es una persona súper obsesionada. O sea, él es una persona que, chuta, no sé cómo explicar. O sea, le gusta el fútbol y puede ver fútbol 24/7 y se repite los goles 80 veces. Y es algo que para mí es muy chocante. O sea, es algo porque yo soy a mí me cuesta soltar, pero no soy tan obsesiva con las cosas. Y ayer fuimos a la clase de fútbol del EMI y nos multaron. ¿Por qué? Parqueamos mal el auto. Parqueamos afuera de la cancha de fútbol y entonces luego fuimos a otro lugar y me llega el correo electrónico mal parqueado. Yo, como yo no usé el carro esta semana, ya comencé a culparle, ¿no? ¿Dónde habrás parqueado? Que no es que veo y había sido de ese día, la foto, o sea, no había manera de decir no fue mi carro. Mi forma de pensar, después de algunos años obviamente de terapia también fue, ya, pues, o sea, si parqué mal, tengo que pagar $40 de multa, tengo que pagar, no puedo hacer más. El José comenzó como muy, es que qué tontera, es que él no nos dijo, es más, el cuidador nos dijo que nos parquemos así. Y para qué hago todo este contexto, el rato que nos subimos al auto, ya después de enterarnos que nos habían multado, José Emiliano estuvo 45 minutos hablando de la multa. Mamá, ¿y te van a llevar presa? No, mi amor, no me van a llevar presa. Pero, ¿y qué pasa si no tienes plata para pagar? Mi amor, no te preocupes, sí tengo la plata para pagar. Pero mamá, si es que te multan y no pagas, me tocó darle lección de lo que son los intereses, ¿no? Y vi la misma obsesión que tiene el José Antonio. Entonces fue lindo, o sea, fue lindo porque fue súper tierno, ya también un niño de 4 años te pregunta qué son intereses, por qué te multan y si te van a llevar preso, es divino, pero al mismo tiempo sí, luego hablando con el José, yo le decía, eso es algo que tienes que sanar. Porque el único que se llena de ira, de cuestionamiento, de por qué le multaron el carro y deja de dedicarles espacio de su mente a cosas lindas, a cosas más productivas o a no hacer nada como Cristian Castro, eres tú. ¿De qué te sirve estar 1 hora, 2 horas o 3 días obsesionado porque te pusieron una multa por mal parqueo cuando puedes dedicar eso a otra cosa? Y hazlo por ti, porque a tu mente le va a hacer bien, pero hazlo para que Lemmy también sepa que hay cosas que tenemos que soltar. Una multa no te va a cambiar la vida. Definitivamente una multa no te va a cambiar. Entonces, como encontrar esos detalles que tú dices como en tu hija, pero es que yo era igual, dices como chévere, ahora cómo lo puedo sanar. Sí, y a la vez lo positivo también, lo lindo, o sea, como yo las miro y digo, una es súper artista y como que yo me veo y digo, ahí estoy yo, otra es bien loca, y digo, también yo era así, o sea, como me parece también súper hermoso como esta posibilidad de maternar nos puede conectar también a nosotros, como lo que tú decías, con qué tengo que hacer las paces, qué es lo que todavía tengo que solucionar, qué es lo que todavía me hace ruido, qué, porque yo creo que sí son tremendos maestros, entonces que vamos cerrando ya este hermoso capítulo. Me quedaría hablando horas porque creo que es un temón, un temazo, pero quiero quedarme como con la responsabilidad que tenemos cada una de nosotras y nosotros al momento de ser papás y mamás, que yo creo que es un camino, el camino de autoconocimiento y descubrimiento más grande que podemos tener en la vida, pero si lo aceptamos así, o sea, como que si lo vemos como una oportunidad, porque nos van a seguir reflejando muchas cosas y podemos seguir estando como ciegos o hacernos la vista gorda. Yo creo que el camino más lindo o el desafío más lindo precisamente creo está en cómo poder sacarnos esa venda y mirar, esto me está mostrando acá, por acá tengo que trabajar. Entonces para mí con eso me quedo. ¿Con qué te quedas, Dani, del capítulo? Yo me quedo con algo que no dije acá y que se me vino a la mente y es algo que José me ha dicho 1000 veces y es como la vida es como que te dieran una baraja, o sea, estás jugando cartas y te dan la baraja y no siempre podemos controlar. Y muchas veces puede ser muy duro y muy doloroso, pero sí llega un punto, sobre todo en la adultez y con la responsabilidad de ser papá, que sí está en nosotros poder sanar. Y eso sí es una decisión que sí podemos hacer, que sí es dolorosa, que sí es complicada, que sí es larga, pero cuando sanamos y yo veo reflejado en mi hijo, sí estoy cortando como una cadena para que él no repita muchos de los dolores. Tal vez no puedo como ponerle en esta burbujita y hacer que nunca le duela nada y que nunca sufra, pero sí puedo liberarle de muchas cosas que él no tiene con qué cargar.
Queremos agradecerles por estar acá, por su compañía. Recuerden ponerle estrellitas a este capítulo, compartirlo si sienten que con alguien le puede servir y sobre todo en los comentarios. También, ¿cómo estás haciendo tú las paces con tu propia historia familiar siendo mamá, siendo papá? Recuerda que volvemos después a nuestro séptimo capítulo de Encuentros Imperfectos. Escríbenos también qué temas te gustaría que nosotros tratáramos para poder incorporarlos como parte de la agenda. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.